Dios les bendiga a todos, amados hermanitos. Vamos a comenzar esta transmisión poniéndonos en las manos del Señor. Padre Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús nos acercamos delante de ti. Toma nuestra vida, Señor, nuestro corazón es tuyo. Te alabamos, Señor, te reconocemos, te amamos. Bendito es tu nombre. Muchas gracias, Señor, por permitirnos levantarnos. Gracias por ayudar a mis hermanitos, Señor, en este nuevo día que comienza la jornada. Señor, estamos en tus manos. Danos tu palabra en esta hermosa mañana. Toca el corazón de mis hermanos. Sean edificados con tu escritura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Hoy, hermanos amados, corresponde la cita de Marcos capítulo 8 a partir del verso 14. El título de esta transmisión es Levadura. Muy bien, dice así la palabra de Dios. Se olvidaron de llevar pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís, ¿no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando repartí los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y él les dijo: ¿cómo es que aún no entendéis? Muy bien, hermanitos. Ciertamente los discípulos no comprendían este mandato que se les estaba dando, esta instrucción. Ellos la asimilaban con el pan de que pues no habían llevado pan consigo o más lonche ahí en la barca. Pero él no se refería a ello. Sin embargo, hermanos amados, las palabras que el Señor Jesús les dice a continuación pues denotan lo que él esperaba de ellos, pero también lo que todavía no alcanzaban, lo que todavía no lograban. O sea, todavía no entendían muchas cosas. Dice, hermanos amados, en este versículo 17, primeramente, ¿qué discutís? Luego, ¿por qué no tenéis pan? Pero luego ya dice la pregunta: ¿no entendéis ni comprendéis? O sea, hermanitos amados, cuando él les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, al escuchar ese mandamiento, hermanitos, bueno, ellos hubieran captado, entendido a qué se refería, que se guardaran ellos de la levadura. Bueno, la levadura, hermanitos, es ese ingrediente que sirve para leudar la masa y también, hermanitos, para que pues se esponje más, haya más volumen. Bueno, hermanos amados, para los judíos la levadura tenía cierto significado. En su elemento natural, para ellos, hermanitos, había incluso en una festividad el día de los panes sin levadura, o sea, comían panes no leudados. Y bueno, era un rito y era una fiesta sagrada y no llevaba levadura el pan. Bueno, en cierto punto, hermanitos, la levadura para ellos sí la podían usar, no era pecado, pero tenía un significado también y una aplicación. En cuanto a que el Señor les dijera: guárdense de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes, bueno, era para que ellos rápidamente entendieran, comprendieran, pero no. Ellos pensaban de los panes que no llevaron más pan. Por eso Él les tiene que hablar de esa manera. Primeramente, cuando dice en el 17, ¿qué discutís?
porque no tenéis pan, no entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón. Hermanitos, bueno, ¿a qué grado se estaba llegando? De que su corazón, su entendimiento de los discípulos no se apercibía de lo que él hablaba y pensaban que era otro tema. Ellos pensaban, hermanitos, pues porque no llevaban pan, pero no era así. Ahora, hermanitos, pues él les hace referencia a esto. Dice, aún no tenéis entendimiento, aún tenéis endurecido vuestro corazón, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís, ni recordáis. Bueno, hermanitos amados, él se sorprendía y hasta el verso 21 les dijo, ¿cómo es que aún no entendéis? Y bueno, hermanitos amados, no, esto no quiere decir que el Señor Jesús no estuviera de buen humor ese día o que estuviera de malas. No, de ninguna manera, hermanos amados. Él es hermoso, maravilloso, Él es muy bueno. Pero lo que hace de notar es la falta de entendimiento de los discípulos ante algo tan sencillo. Muy bien, ahorita aplicamos esto, hermanitos, pero vamos a ver a qué se refería el Señor. Para esto vamos a unos pasajes paralelos. Por ejemplo, Lucas capítulo 12, versículo 1, y se los leo. Dice Lucas 12:1: Mientras tanto, millares de personas se habían juntado hasta el punto que unos a otros se atropellaban. Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Que es la hipocresía. Y ahí ya se aclara, hermanos amados, a qué se refería el Señor Jesús. La hipocresía. Bueno, si lo parafraseamos y aplicándolo, Él les podría estar diciendo: guárdense de la hipocresía de los fariseos. Muy bien, hermanitos. Él primeramente en el pasaje que vimos en Marcos decía: guárdense de la levadura de los fariseos y de Herodes. La levadura. Pero aquí aclara qué es esa levadura. La hipocresía. Bueno, hermanitos, hipocresía equivale a dos ánimos, dos caras, dos apariencias. Y eso era lo que tenían los fariseos: la apariencia ante Dios, que era nula, y la apariencia ante los hombres. Eran muy esforzados para aparentar delante de los hombres justicia y virtud. Pero el Señor no le agradaba ello. A Él le agrada, hermanitos, que así como somos con el Señor, con ese mismo rostro, seamos también delante de los hombres. No fingir, no aparentar. Eso puede llevar a la hipocresía, a la falsedad. Y, hermanitos amados, al Señor le agrada lo genuino. Antiguamente, hermanitos, se aplicaba algo en las ollas de barro que se vendían, que se hacían hace mucho tiempo, hermanitos. Y ahí voy a usar la palabra sinceridad, que es lo opuesto, el antónimo de hipocresía. Bueno, anteriormente, hermanitos, cuando algún alfarero no hacía bien su trabajo con el barro, y había ciertas imperfecciones en los trastes que fabricaba con sus manos, bueno, llegaba a resanar las imperfecciones, agujeros, cuarteaduras, las resanaba con cera.
y entonces la recubría. Y entonces, hermanitos, cuando un traste, una olla de barro, un jarro de barro, lo que tenía que ir al fuego para cocinar o calentar, hermanitos, a la mera hora, como había rellenado, resanado de cera, entonces, lógicamente, al estar en el fuego se derretía. Y hermanitos, por eso de allí, cuando veían que no era 100% legítimo, ellos buscaban, los antiguos compradores decían, démelo sin cera. De ahí la palabra para nosotros ya en español, sincero, derivado de sincera, o sea, que no tenga cera este traste, que sea tal y como está, pero bien, sin cuarteaduras, resanadas o cubiertas. De ahí la palabra sincero. Bueno, hermanitos, así nosotros, claro, si todavía no hay una perfección, pero que tampoco haya fingimiento, hermanos. Por eso decía el Señor Jesús, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Guárdense de apariencias, de fingimientos, sean legítimos. Y claro, tenemos que mejorar, madurar, ser perfeccionados y claro, lo que dice la Biblia, santificarnos. Muy bien, hermanitos, eso es lo que dice en el libro de Lucas capítulo 12, verso 1. Pero vamos ahora a otra cita, también pasaje paralelo, Mateo capítulo 16, y va a hablar de otro tema unido a este. Lo llevo a Mateo capítulo 16, verso 12. Y dice así la palabra de Dios. Mateo 16, 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. De la doctrina. Bueno, aquí amplía más, hermanitos, y es bueno también analizarlo. ¿Qué es lo que el Señor se refería con la levadura de los fariseos? Le leo, hermanos amados, en la versión 60. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Muy bien. Aquí aclara y no se contradice de ninguna manera, hermanitos, antes bien amplía más. Aquí no dice la hipocresía y va a equivaler a lo mismo. Aquí habla de la doctrina de los fariseos. Doctrina equivale, hermanitos amados, claro, la que ellos usaban, la tradición de los ancianos o el Talmud, cosa, hermanitos amados, que ellos se esforzaban mucho, pero siempre para dar una apariencia a los hombres. Siempre, hermanitos. Por ejemplo, ya vimos en otra ocasión la ley del corbán, que es ofrenda, equivale a ofrenda, pero mal aplicada. Esa ley o esa tradición de los ancianos era que uno le podía decir a sus padres, papá, mamá, te iba a ayudar, te iba a apoyar hasta económicamente, pero es corbán lo que te iba a dar, o sea, prefiero darlo como ofrenda. Y dice el Señor Jesús, entonces ya no va a honrar más a su padre y a su madre por esa tradición mal aplicada del corbán, como diciendo, te quito a ti para dar allá. Pero ¿por qué habían instituido esa regla? O sea, para dar una apariencia de piedad, de virtud. Oh, este hombre le da a Dios, este hombre es devoto porque da ofrendas a Dios, pero por acá está destapando algo. Por otro lado, está descuidando a sus padres.
Entonces, esa ley se puede decir, hermanitos, que estaba basada en las apariencias o doctrinas malas. Una doctrina, bueno, que ellos habían adoptado como doctrina, pero era simplemente mandamientos de hombres o tradición de los ancianos. Esa doctrina no honraba a Dios. ¿Cómo Dios va a estar de acuerdo que uno descuide a sus padres? Cuando dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre. Muy bien, como esa había varias tradiciones y varias reglas, pero lo que quería que usted notara, en qué estaba basada esa regla o reglas de los fariseos, sus doctrinas, y claro, como esencia, la hipocresía, apariencia de piedad delante de los hombres, pero ante Dios está reprobado. Bueno, eso equivale también, aparte de lo que vimos en Lucas, que es la hipocresía, la doctrina, enseñanza de apariencias. Así, hermanitos, actualmente podría haber cosas similares. Tenga mucho cuidado, abra su corazoncito, porque Dios dice en su palabra que va a juzgar a cada uno conforme a sus obras, ya que Él conoce las intenciones del corazón. Podemos hacer cosas buenas, hermanitos, incluso con levadura o con la doctrina errada basada en apariencias. Aparentar religiosidad, piedad, virtud, espiritualidad, pero Dios conoce las intenciones del corazón. ¿Podría entonces haber en nuestro tiempo cristianos con levadura? Y antiguamente se conocía como levadura de los fariseos, así le llamaba el Señor Jesús. ¿Podría haber cristianos con levadura de hipocresía, apariencias y doctrina incluso basada en esa esencia de apariencias? Bueno, hermanitos, el Señor les decía en otra ocasión a los fariseos que ellos se mostraban limpios ante los hombres, pero eran como sepulcros blanqueados que por fuera se presentaban limpios y hermosos, pero por dentro estaban llenos de huesos y toda clase de inmundicia, y les llamaba sepulcros blanqueados. Es lo mismo, por fuera muy hermoso, muy blanqueado, se blanqueaba con cal, pero por dentro estaba todo, hermanitos, deshecho, todo descompuesto y pudriéndose. Bueno, es lo mismo, hermanitos. Vamos a entenderlo y asimilarlo de la manera siguiente. A Dios no le agrada la apariencia. Le agrada que seamos o sinceros, sincera, o genuinos, tal, hermanitos, como somos. Pero eso no quiere decir que los vamos a conformar y a decir, así soy, ¿y qué? Como dicen en el mundo. No, hermanitos, cada día la palabra de Dios nos transforma, nos cambia, cambiamos nuestra forma de ser, maduramos incluso, mejoramos, estamos siendo perfeccionados. Y hermanitos amados, esto no da pie tampoco y no entra en debate en cuanto a la vestimenta, porque hay muchos lugares, incluso en otros países, hermanitos, que parece que la esencia del cristianismo está basada en la ropa. Y claro, está muy fuerte en esos lugares el debate de que, bueno, tienes que ser limpio por dentro y limpio por fuera. Porque está el otro extremo, hermanitos, y también malamente usado, ese extremo y argumento que dicen, Dios no mira lo de afuera, sino lo de adentro. Dios mira el corazón y afuera no importa. Y ese es el otro extremo, hermanos amados, que apunta al otro lado de la balanza. Y bueno, hemos aprendido que los extremos
no son buenos. Muy bien, no ese es el debate, hermanitos. No vamos a hablar de las vestimentas, la forma de vestir. No, hermanitos, el Señor Jesucristo no vino a salvarnos para que nosotros no pongamos atención en trapos, en telas, en apariencias. Tampoco es eso, hermanitos. Lo que el Señor quiere es que no seamos falsos, hipócritas, o que nos basemos en apariencias, sino que estemos limpios por dentro. Como les decía el Señor Jesús, limpia primero lo de dentro del vaso y luego lo de afuera. Ambas cosas, claro que sí, ambas cosas. Si nos empeñamos solamente en lo de afuera, entonces es levadura, apariencias. Vístete de tal manera, pero por dentro hay engaño, hay odio, hay resentimiento. Entonces uno sería como un sepulcro blanqueado. Eso es, hermanitos, lo que el Señor Jesús quería enseñarle a los discípulos e instruirles. Guárdense de la levadura de los fariseos, que equivale, guárdense de la doctrina de ellos basada en la hipocresía o apariencias. Guárdense de eso. No vayan a ser ustedes así. Y hermanitos amados, una frase muy usada también, hermanitos, en las epístolas es: y hallarás gracia delante de Dios y de los hombres. Ambas cosas. Se puede decir que Dios mira el interior. Escrito está en 1 de Samuel que el hombre mira lo que tiene delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Muy bien, ya que Dios mira el corazón, entonces, hermanitos, también dice el Señor Jesús en otra porción: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se pone una lámpara debajo de una vasija o de un almud, sino, hermanitos, que a través de nuestras buenas obras se glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. Bueno, entonces se guarda uno por dentro porque Dios ve el interior, y se guarda uno por fuera porque es visto de los hombres. Y al ver nuestras buenas obras glorificarán a nuestro Padre que está en los cielos. O sea, ambas cosas son necesarias: guardar nuestro interior y guardar nuestro exterior, porque el interior lo ve Dios y el exterior lo ven los hombres. Y para que no sea vituperado el evangelio por nuestra causa, lo que llamamos es dar buen testimonio. Así que, hermanitos amados, guardarse de las apariencias solamente, cuidarse de los hombres, no es bueno mientras se descuida de que Dios lo vea a uno. No, guardarse primeramente delante de Dios, porque Dios mira, escudriña la mente y el corazón, y también hallaremos gracia delante de Dios y delante de los hombres. Dicho esto, hermanitos amados, entonces entendemos lo que el Señor Jesús quiso enseñarle a los discípulos. No apariencias, no doctrinas basadas en religiosidad para aparentar piedad ante los hombres, porque también decía el Señor que los fariseos aman los saludos, salutaciones en las plazas, también aman el orar en las calles para ser vistos por los hombres. Pero el Señor Jesús decía: pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. O sea, orar no es malo, pero orar para ser vistos, o sea, aman el orar de pie en las calles, los fariseos, en aquel entonces. Bueno, todo era con la intención de ser vistos y de que los llamen maestro, maestro, rabí, rabí. Y todo eso, hermanitos, pues le desagradaba al Señor Jesús, porque Él conocía los corazones. Entonces, hermanitos, no apariencias, no fingir, guardarnos ante Dios y, hermanitos, también delante de los hombres. Pero no nos esforzamos
por agradar a los hombres, sin antes agradar primero a Dios, y después, al agradar a Dios, se hallará gracia ante los hombres. Y si no halláramos gracia, porque hay hombres que nos aborrecen, no esforzarnos, hermanitos, para agradarlos. Decía el apóstol Pablo: antes bien, si agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Primeramente, se agrada a Dios, y se hallará gracia a los ojos de los hombres. Y si los hombres nos aborrecen, bueno, nunca hallaremos gracia delante de sus ojos. No se van a agradar de nosotros si nos aborrecen. Bueno, pero aún así, guarde su testimonio. Regresando a la cita base, hermanitos, de Marcos, capítulo 8, vemos el verso 21. Y les dijo: ¿cómo es que aún no entendéis? Ahora, hermanitos, gracias a Dios, ya entendimos qué quería decirles, qué quería enseñarles. Simplemente, hermanitos, vemos en la Escritura que no le comprendieron. Pero aquí dice: ¿cómo es que aún no entendéis? No le entendían en ese momento, hermanitos. Él afirmaba, pero a forma de pregunta: ¿aún tenéis endurecido vuestro corazón? En el verso 17, la última parte. Y en el 18, ¿teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís? Hermanitos, el Señor sí esperaba que ellos entendieran a la primera: guardaos de la levadura de los fariseos. Y que ellos entendieran: bueno, no vamos a actuar como ellos, así que no vamos a tener su levadura. En otra parte dice: un poco de levadura leuda toda la masa. En otras palabras, parafraseado, un poquito de algo afecta todo. Bueno, hermanitos, la levadura, un poquito de hipocresía, un poco de doctrina errada, va a afectar todo el ser humano. Bueno, hermanitos, guardémonos entonces de esa levadura, hipocresía, apariencias, fingimiento, apariencias, todo ello, hermanitos. Guárdese de eso. No trate solamente de aparentar ante los hombres que usted es buen hijo de Dios, que es esforzado o que es espiritual. No lo aparente, hermanitos, porque Dios conoce nuestro corazón. Pero eso sí, crezca, mejore, madure, santifíquese, perfecciónese delante de Dios a través de la palabra, del Espíritu Santo, de la obediencia a la palabra. Y, hermanitos amados, lo demás va a suceder. Estará limpio por dentro, también lo estará por fuera. Amén. Oramos al Señor. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ahí están mis hermanitos, Señor. Ellos se guardarán de la levadura del fariseísmo, de las apariencias, hipocresía, mentira, falsedad. Señor mi Dios, los corazones de mis hermanitos sean genuinos, sinceros, delante de ti, sin aparentar algo que no son. Pero también mejoramos, no nos conformamos, no decimos así soy y qué, o así me hizo Dios y qué, sino que cada día nos vamos perfeccionando con la obediencia a tu palabra. Guarda el corazón de mis hermanitos, Señor, perfecciónalos, cada día crezcan, Señor, hasta aquel día que lleguen a la medida de la estatura del varón perfecto, cuando estemos en tu presencia, Señor. Gracias, Padre. Ayuda a mis hermanitos a crecer y a mejorar. Y, Señor, ellos se guarden de la levadura, de la falsedad, la hipocresía. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanitos. Que en este hermoso día usted pueda también buscar a Dios aquí en la casa del Señor, en el templo, en las casas de oración. Congréguense, hermanitos, no dejen al Señor, y más, hermanitos, cuando aquel día se acerca, dice la palabra de Dios. Muy bien, hermanitos, si seguimos en la tierra,
Le esperamos mañana a las 5 de la mañana. La paz del Señor Jesucristo con usted. Amén.